Ahora, ya. Ok. Tu oración positiva es subject, pronoun, noun. En este caso es subject, pronoun. No es noun, porque debería, si fuese noun diría María, Pedro, Paco, Martín, qué sé yo. En este caso, I am coming from La Paz. Mi oración positiva. Pero a la hora de transformar esto en una yes no question, ¿cómo yo voy a transformar esto en una yes no question? ¿Se acuerdan? Si no sabes qué hacer, comienza desde el principio. ¿Cómo? Oración positiva. Conviértela en una oración positiva. ¿Ok? Entonces, ya está mi oración positiva. O bien, obviamente, esta no está. Porque esta es mi where, mi respuesta. Entonces, obviamente, no está ahí. Pero a la hora de hacer una pregunta, ¿ok? Para poder hacer un where, yo tengo que transformar mi oración positiva en una yes no question. Entonces, yo voy a decir, are you? ¿Correcto? No puedo preguntarme con am I. ¿Será que yo vengo de tal sitio? No puedo yo olvidarme de dónde estoy viniendo, o de dónde soy, o de dónde, a dónde iré, o qué haré, o qué hice, o cuál es mi profesión, o cuál es mi nombre. No puedo olvidarme yo de esas cosas, a menos que sea un golpe. Siempre les he dicho, un golpe, un accidente que me haya dejado sin memoria, sin recuerdos. Entonces, por ese hecho es que nosotros no puedo yo preguntarme a mí misma quién soy yo. Entonces, por ese motivo es que otra persona tiene que hacerme la pregunta. Por eso es que yo transformo el am en are y el I en you. Entonces sería, are you coming from? ¿Ok? Entonces, en ese tema ya he transformado, ya he transformado la pregunta en, perdón, la positiva en pregunta. ¿Correcto? Ya está. Pero a la hora de preguntar, aquí tengo que poner where. ¿Correcto? Ahí tendría que ir where. Where are you coming from? Entonces, obviamente, mi pregunta va a ir acá. Mi question mark, porque esa de ahí, el P es mi respuesta. La Paz es mi respuesta. Entonces, la pregunta tendría que ser, where are you coming from? Ese from ya lo tenemos, está aquí. Está aquí, fíjense. ¿Correcto? Entonces, ¿será que esto en la posición que se encuentra está bien? Para hacer una pregunta, para considerarse una pregunta. ¿Será? No. A ver, ¿quién Charisti ya participó? ¿A quién le pregunté hace rato? A Neidy, ¿no? Neidy participó, ¿verdad? Sí, Neidy fue. Ya, entonces, ¿será que puede considerarse este you are coming como óptima para una pregunta? ¿Será que está en la posición de una pregunta como la que está abajo? ¿Acaso yo pregunto where you are coming? ¿O where you are coming from? ¿Es la posición adecuada? Respondan, por favor, cualquiera. No, teacher, tiene que el ser verbo are tiene you que estar antes. Exacto. coming. Exacto. Esa posición que tiene actualmente es una oración positiva. La posición que tiene ahorita es una oración positiva, motivo por el cual ya nació muerta. Esa are you coming from no sirve. ¿Por qué? Porque no tiene la posición que tendríamos que tener para poder trabajar con una oración, con una pregunta. Dice, are you coming? You are coming. No tiene la posición. Entonces, tienes que recordar con qué vas a trabajar. Tienes que recordar qué vas a usar. No puedes elegir cualquier cosa. Recuerda la posición de tu pregunta. Y si te olvidas, entonces en tu mente recuerda cómo se hace una oración positiva, de ahí la conviertes a una yes no question, y en esa posición tiene que estar. Entonces, esta nació muerta porque no tiene la posición adecuada para convertirse en pregunta. Es decir, are you coming? You are coming. Entonces ya nació muerta. Entonces,
Por descarte y por gramática, ¿cuál es la respuesta? Do you come? Where do you come from? ¿Correcto? Vámonos con Jessica, por favor, la 3. Segunda, does she cry? No lo escuché. Segunda, teacher. Does. La primera dice. No, la segunda. A la segunda, ya. Bien, vamos a analizar. Dice, why now? Dice ahora. Podría yo confundirme, quién sabe. Podría, si yo sé que now se utiliza right now, just, at the moment. Se utiliza para hablar de presente continuo progresivo. Vamos a pensar si me sirve. Vamos a pensar, ahora ya tengo una pista. Sin embargo, no es definitiva. Tengo que fijarme en el contexto. Y yo digo, a ver. Dice, because she hurt herself. Esta de acá es una oración positiva. ¿Ok? Esta es una oración positiva. Pero ¿qué también tengo que fijarme? Ok, dice because. Ok, because es una forma lógica de responder a un por qué. Este why, este por qué haces tal cosa, por decir algo, ¿no? Ese why está estrechamente ligado con el because. Porque yo voy a preguntar con why, pero se responde con because. Why now? Because, y fíjense que el verbo dice hurt. ¿Por qué dice el verbo hurt y no está la S de Susana? ¿Por qué? Entonces significa, si te fijas, y espero que estén estudiando el video de verbos que les he pasado, ese hurt en los 3 tiempos, tanto en la forma básica como en el simple pasado, como en la past participle, en los 3 tiempos es lo mismo. Entonces, si no está llevándose, si no está ese verbo tratado como tercera persona, significa que es simple pasado. Esperemos que... Bien, entonces si ese verbo está como she hurt y no como she hurts, significa que es simple pasado. No puede ser past participle porque no han avanzado todavía past participle. No puede ser past participle porque no tiene el has como auxiliar. Entonces olvídense la tercera columna, solamente piensen en la primera y en la segunda. Entonces significa que ese because she hurt herself significa pasado. Simple pasado, un pasado que comenzó y murió en el pasado. Una acción que comenzó y murió en el pasado. Entonces significa because she hurt herself. ¿Por qué tal cosa ahorita? Porque ella se hirió a sí misma. Porque ella se lastimó a sí misma. Ok, está en simple pasado, hay un why. Pero ¿qué puede pasar? ¿Qué tiempo puede ser? Si yo escojo la segunda, número 1, ¿qué pasa con esta primera? Con esta... ¿qué pasaría con yo escojo el does she cry? O sea, que significa que esa muchacha todo el tiempo es una llorona, todo el tiempo llora. ¿Cada vez llora? No, ¿verdad? No puede ser. Además dice now. Si yo escogiese el does she cry, significa que esa persona es un hábito, costumbre, hecho realidad, que siempre llora. Siempre llora. Es una llorona, entonces siempre llora. No se puede escoger eso. Cuando tú escoges el do, das, cuando tú escoges el simple presente con dudas,
Es porque esa acción te representa, pues, un hábito, costumbre, hecho, realidad. Es un hábito que esa persona llora. Es una costumbre que esa persona llora. Es una realidad que esa persona llora. Que siempre lo hace. Y eso no está bien. Motivo por el cual no puedo escoger yo das. No puedo. Aparte que ya tengo acá el now. Significa que es en ese momento. Sin embargo, hay que analizar primero antes de escoger. No se puede escoger a la rápida. Motivo por el cual no puede ser does she cry, porque esa persona no llora cada vez, no llora como hábito, es su costumbre llorar, no es así. Además que nos está gritando ese now, nos está diciendo, momentito, dice now. Sin embargo, tuvimos que elegir, analizar. Bien, vámonos a la siguiente, por favor. Abigail, 4. ¿Cuál sería? ¿Quién trabajó hace rato, por favor? Fue Sharisti, Neidi, Jessica. Ya. Abigail, ¿cuál es de la 4 su respuesta? What do you do? Sería la 4, sería la do you do. Ok, la primera. Vamos a analizar. Dice, what? I'm a teacher. Significa a qué te dedicas. Entonces, sabemos que hay 3 o 4 formas de decir qué haces o a qué te dedicas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Si yo escojo ahorita, por ejemplo, what are you doing? Es porque te estoy preguntando qué tú estás haciendo en este preciso momento, o sea, ahora. Entonces, no va con el contexto de a qué te dedicas. Entonces, obviamente es what do you do? ¿Verdad? No puedo escoger yo el otro, porque yo no quiero saber qué tú estás haciendo ahorita, sino más bien yo quiero saber qué tú haces para vivir. ¿Ok? Hay 4 maneras de preguntar a qué te dedicas. Y una de ellas es justamente el what do you do? Vámonos con Alex, 5. La primera, teacher. A ver, vamos a analizar. Dice, what today? A bikini and sunglasses. Un bikini y gafas de sol. Y dice today. Entonces, ¿quién me marca la diferencia a mí? Today. Today me ayuda a definir qué es lo que tengo que hacer. ¿Correcto? Eso me marca, me ayuda a decir, tengo que hacer tal cosa. Entonces, no puede ser does she wear, porque lo contrario significaría de que esa persona siempre viste así. Y no siempre se viste así, solamente para ir a la piscina o a la playa. Entonces, es she is wearing today. ¿Ok? Vámonos con Alex, ya está, Carvajal. La siguiente. Pienso la primera, is doing. No es doing. ¿Por qué dicen doing? ¿De dónde han sacado esa pronunciación? Casi todos ustedes dicen doing. ¿De dónde nace ese sentido de decir doing? No es doing, chicos, por favor. Es doing. Por favor, ni se les ocurra hacerme quedar mal. No es doing, es doing. Lo siento, teacher, es que lo leí. No es usted el único. Ya todo el tiempo repiten lo mismo. Ustedes no sé por qué, de dónde sacan ese sonido. Es doing, no es doing. Eso va para todos, por favor. Bien, vamos a analizar si es Teacher, ok. el primero o el segundo. Bien, dice, where is he? ¿Dónde está él? Dice, his homework. Ok.
Si te está preguntando dónde está él, se supone que te está preguntando dónde está él en este preciso momento. ¿Ok? No usualmente, no regularmente, no como de costumbre, no, sino dónde está él en este preciso momento. Adicionalmente a eso, generalmente y en el 80% de los casos, si mi pregunta es con is, usualmente o muy a menudo, la respuesta también tiene que ser con verbo to be. Entonces, no siempre, pero estoy diciendo 70 u 80%. No siempre, no siempre. Según el contexto, por eso siempre tienes que fijarte el contexto. Un 70-80% sí, tiene que seguir el mismo patrón. ¿Ok? No siempre. Vámonos con, por favor, trabajo Carvajal. Vámonos con Kareli. Las 7, teacher. Do they work? A ver, vamos a pensar. Obviamente, la primera nació muerta. Esta ha nacido muerta. ¿Por qué? Porque tiene la posición inadecuada. Para trabajar con una pregunta, pues sería do they, y en este caso dice they do. O sea que ya vino mal parada. Motivo por el cual tenemos que eliminar la primera, y por descarte y por gramática me queda la segunda. Pero un momentito, vamos a pensar. Acá dice they work. Ok, vamos a pensar. How many hours? ¿Cuántas horas? Dice a la semana. Esta es una actividad regular, es una actividad usual, es una actividad de todos los días. Entonces, como es una actividad de costumbre, de hábito, costumbre, de hecho, de realidad, por ese motivo, pues tengo que escoger el do, das, o sea, simple presente con dudas. Vámonos con Luana. 8. Sería la segunda, teacher. A ver, Javi. vamos a pensar. Tenemos cuán a menudo. How often. Ok. Adicionalmente a eso, entre paréntesis, tenemos you have. Ok. Y dice twice a day. ¿Cuál me marca la diferencia? ¿Cuál es la que me marca la diferencia? ¿Cuál es la que me avisa? Esto está bien, esto está mal. ¿Cuál? Twice a day. Ese twice a day significa 2 veces al día. ¿Correcto? Entonces, si es 2 veces al día, además dice shower, obviamente es una costumbre que yo tengo, el bañarme 2 veces al día, ¿correcto? Entonces, si es costumbre, hábito, costumbre, hecho realidad, inmediatamente yo, y además me fijo en la posición, dice do you, está en perfecta condición. Entonces, escojo lo que me marca hábito, costumbre, hecho realidad, simple presente con el do, das. Vámonos con la siguiente, por favor. Esa fue Luana. Vámonos con Michael. La 9. La primera, teacher. No lo sé. Vamos a analizar. Analizando. Y me dice, entre paréntesis tengo información. Me dice no. Ok, ya. Y dice the answer. Ok, la respuesta. Entonces vamos a analizar. Dice, do you know the answer? Are you knowing the answer? Les voy a contar algo que ya saben seguramente algunos. Hay verbos que no puedes trabajar bajo ningún concepto. ¿Dónde está Edson? ¿Edson está? Sí, teacher. Edson, hágame un favor. Necesito que me haga recuerdo, nótese, por favor, que al final de la clase les mande la lista, mandar la lista de los verbos sin movimiento. ¿Verbos qué dijo? Sin movimiento. Ok. Verbos sin movimiento. Ya. Les contaré algo. Hay verbos
con movimiento y verbos sin movimiento. Los verbos con movimiento son canto, bailo, hablo, hago mi tarea, lavo platos. Esos son verbos con movimiento. Leo, escribo. Pero hay verbos sin movimiento. ¿Correcto? Por ejemplo, si yo te digo, vas a trabajar con un verbo con un tiempo presente continuo o progresivo, significa yo estoy caminando. Significa que yo estoy haciendo ese verbo, estoy moviéndome con ese verbo. Es un verbo de movimiento, es un tiempo de movimiento, es un tiempo de hacer algo. Y no solamente yo en el momento que estoy hablando, sino también muchas personas a mi alrededor. ¿Correcto? Significa movimiento. Yo estoy cantando, tú estás escribiendo, ella está leyendo, aquel está bailando, ustedes están escuchando, me dejo entender, otro está comiendo. Entonces, cuando tú vas a trabajar con el presente continuo progresivo, estás hablando de verbos en movimiento. Esa es la situación. Verbos en movimiento. Sin embargo, manifestarles que hay verbos que no tienen movimiento, motivo por el cual bajo ninguna circunstancia tienes que trabajar con el ing. Y eso significa, por ejemplo, este que estás viendo ahorita. Por ejemplo. Solamente son verbos como, algunos como solamente para recordarles. Y dices, por ejemplo, dices, yo te estoy amando. Eso es mentira. No puedes decir yo te estoy amando. ¿Cómo me vas a estar amando? No. O me amas o no me amas. Así sencillo. Yo te estoy queriendo. ¿Me amas? No, te estoy queriendo. Eso no es así. No se utiliza con el continuo progresivo. No se utiliza el conocer. Acá hay una excepción, por favor. Un ratito. Se llama... Un momentito. Y otros. Entonces, tú no puedes utilizar el yo te estoy amando. No puedes utilizar yo te estoy amando. O amas o no amas, así de directo. No puedes decirme yo te estoy entendiendo. No es el entender, por ejemplo, ¿ya? Es un proceso el que yo te enseñe. Yo te voy a preguntar al final, che, ¿entendiste? No, yo te estoy entendiendo. Eso no es así. O me entendiste o no me entendiste. Pero no puedes decir, sí, que estoy entendiendo. Falso. Entonces significa que no entendiste nada de lo que yo te dije. Entonces, ese es otro verbo sin movimiento. Amar es otro verbo sin movimiento. Por ejemplo, know, conocer o saber. Yo te estoy conociendo o te estoy, are you knowing? ¿Tú estás sabiendo? O sea, vamos a tomarlo esto como saber. ¿Ya? En esta específica contexto dice, are you knowing the answer? ¿Estás sabiendo la pregunta? ¿Cómo vas a estar sabiendo la pregunta? Eso no es ni siquiera en español se habla de esa forma. Te dicen, ¿sabes la pregunta? En el examen, por ejemplo, ¿correcto? ¿Conoces la pregunta? ¿Sabes la pregunta? Pero no te puedo preguntar, che, ¿estás conociendo la pregunta? ¿O estás sabiendo la pregunta? Jamás, ni siquiera en español. Entonces, este verbo knowing está muerto. Pero real y completamente, chao, nació así. No sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque es un verbo sin movimiento. Entonces, por gramática y por descarte, ya está chao. Motivo por el cual esto está chao. Yo les voy a mandar unas hojitas, ¿ya?
de manera rápida de los verbos sin movimiento, una listita, ¿ok? Que es tremendamente importante a la hora de trabajar con el ing. Ah, perdón, casi me olvido. Have. Sin embargo, hay dos verbos, por ejemplo, que el pensar es un verbo sin movimiento. Sin embargo, es una excepción, porque dices, I'm thinking of, yo estoy pensando, puedes decir of, puedes decir about, ¿ok? Evidentemente sabemos que el think, ¿ok? Sabemos que el think es un verbo sin movimiento, ¿correcto? Y eso fue lo que estábamos viendo ayer, por ejemplo, justamente, ¿ya? ¿Y qué es lo que hay que recordar? Hay que recordar lo siguiente, cuando vas a trabajar con think, a pesar de que es un verbo sin movimiento, tú tienes que recordar de que en algunos casos se puede trabajar con ing. Por ejemplo, si yo te digo think about, ¿ok? Think about es más útil que pensar en, es más útil. Think about es más, en realidad lo que pasa es que también hay un think on, pero ese think on no se utiliza mucho. ¿Okay? Este no se utiliza casi nunca, no se debe utilizar además. El que se utiliza es think about. Este es más generalmente utilizado. Por ejemplo, think on, por ejemplo, no tanto, ¿ya? Y así que ambos, por ejemplo, se están tomando, es como que ambos están como ese think on y think about, es como que se están tomando el tiempo en pensar, para pensar, o simplemente están considerando algo. Cuando tú usas el think about, es porque estás tomándote el tiempo, estás pensando harto, vamos a ponerlo así, pensando bastante en algo, para considerar alguna situación. ¿Ya? Estás pensando harto en esa situación para tomar una determinación, por ejemplo. Sin embargo, cuando tú vas a usar el think of, ¿ok? Se usa cuando se recuerda algo, cuando traes algo de la memoria, de acá, ¿ok? El of es cuando estás recordando algo y lo traes de la memoria. Es así. Entonces, siempre tienes que recordar ese tipo de situaciones. ¿Ya? Think of es mucho más utilizado poniéndonos entre el think on y el think about, por ejemplo. El think of, por otro lado, existe, por ejemplo, puedo decir yo estoy pensando en ti. El think of se utiliza en una relación, se utiliza también como relaciones sentimentales. O en el futuro y para el bienestar. Una persona que estás pensando, digamos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia entre think of y think about. Think about es cuando tú estás pensando mucho sobre una situación, ¿ya? Para poder tomar una determinación en tu vida. Pero think of, por ejemplo, es cuando traes algo de la memoria, cuando estás recordando algo. O también se lo utiliza para hablar de relaciones sentimentales con una persona. Cuando tú piensas en esa persona y piensas a futuro y en bienestar, digamos. Sin embargo, el think on no se utiliza casi nunca. Y no debería ser utilizado, en realidad. Bien. ¿Cuándo utilizas el have? El have no solamente es tener, por eso es una excepción. No es solamente tener. No es solamente tener. Generalmente nosotros lo relacionamos con tener, que no es así. Entonces, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Para hablar de comer y beber. O tomar. Tomar o beber. ¿Ok? Beber líquido me refiero, no beber alcohol precisamente. Entonces, lo vamos a tomar en cuenta más como comer o beber, ¿ok? Y también se lo utiliza mucho al hablar de fiestas. Having a party. I'm having a party, por ejemplo. O we are having a party.
¿Ok? Entonces, también se lo considera para fiestas. ¿Ok? Entonces, yo les había dado ya este ejemplo a ustedes y les había dicho, por ejemplo, si yo digo, ella está comiendo una hamburguesa y bebiendo una Coca-Cola, es muy largo, muy complejo, muy molesto, ¿verdad? Pero porque yo necesito, para eso necesito dos verbos, el comer y el beber. Pero en vez de poner el comer y el beber, ¿por qué no utilizar el having? Entonces dices, I'm having a hamburger and a Coke. Con eso ya estás eliminando el beber, el comer y el beber. El verbo comer lo maté. Y el verbo beber lo maté igual. Entonces ya no necesito eso. Simplemente lo utilizo como comer y beber. Entonces, por ese motivo tú puedes decir I'm having. Por ese motivo tú puedes decir I'm having a hamburger and a Coke. A Coke, por ejemplo. I'm having a hamburger and a Coke. Entonces, ya no necesitas colocar yo estoy comiendo una hamburguesa y tomando una Coca-Cola. Porque tú no puedes decir yo estoy comiendo una hamburguesa y Coca-Cola. No, porque Coca-Cola no es comer. Coca-Cola es beber. Ahora, por ese motivo, entonces, el have y el think son verbos que están dentro de la excepción, que evidentemente son verbos de no movimiento, sin embargo, se utilizan como movimiento, pero en esos contextos. ¿Se entendió? Sí, teacher. Teacher, y ahí en esa oración que escribió, ¿cuál sería estoy tomando Coca-Cola? Coca-Cola es Coca, ¿no? Pero no, no entiendo ahí, ¿cuál sería tomando en la oración que ella tiene? Mira, dice, I am a hamburger. Ah, chicken voy a poner. I'm eating a chicken, un pollo entero, and drinking a Coke. Ya está. Perdón. I am eating, dice, I am eating. Yo estoy comiendo un pollo. Voy a poner, está bien, que no es correcto que diga pollo. Se van a confundir. I'm eating a hamburger and drinking a Coke. Yo estoy comiéndome una hamburguesa y tomando una Coca-Cola. Esa es mi oración que tendría que ser. Pero fíjense, es largo, aburrida. Mientras yo le digo a mi compañero, por ejemplo, le digo, oye, che, me estoy comiendo una hamburguesa y tomando Coca-Cola, mi compañero se va a ir. Porque nadie tiene el tiempo de estar charlando. O una cosa así. Entonces, en vez de usar estos dos verbos, ¿okay? Voy a eliminar estos dos verbos y simplemente lo voy a dejar así. Simplemente lo voy a dejar en I am having a hamburger and a Coke. Entonces, al usar having, al usar este verbo sin movimiento como ing, lo estoy trabajando como si fuese comer y beber. Ese verbo having está reemplazando el comer y el beber. Es lo mismo que el get, por ejemplo. El get también reemplaza el comprar, el comer, por ejemplo. Igual. Ya se los voy a pasar en una listita. ¿Su pregunta está respondida o explíqueme mejor? Sí. Sí, teacher, le entendí. Pensé que había que escribir dos veces el having porque pensé que solamente podría referirse a comer o solamente a tomar en una oración o una frase, pero me di cuenta que no. De hecho, puede mencionar las tres si no me equivoco. Claro, yo con having, por ejemplo, ya mato eating y mato drinking. Ya no necesito ni eating ni drinking. Sin embargo, si yo no voy a usar having, entonces necesito decir que estoy comiendo algo sólido y bebiendo líquido. Por eso es una excepción. Sí. Ajá. Ya entendí. Gracias. A pesar de ser have y ¿cuál era el otro? Ya me olvidé.
¿Otro, chicos? ¿La otra excepción? Pucha, me he olvidado. Get. Get también, ¿no? No, pero había otro acá. Había otra excepción aquí que puse. Ay, chicos, no me ayuda. Bueno, no hay ¿Sí? problema. Solamente era I think, ¿ve? Ahí está, pues ahora. Y también get, ¿ya? Son excepciones, son excepciones. Sin embargo, el get, puedes trabajarlo porque el get es un verbo de movimiento, entonces lo voy a eliminar. El get es un verbo de movimiento igual. Verbo de movimiento o verbo sin movimiento. El get es muy... se puede jugar con él de muchas formas. En cambio, el have y el think son verbos sin movimiento. El tener, yo tengo, ¿acaso se mueve el verbo? Es un verbo, pero no tiene movimiento. Pero en este caso no trabaja como tener, está trabajando como comer y está trabajando como beber. El think, yo pienso. Pensar no significa que salte o que corra o que se mueva. No tiene movimiento el pensar, pero es una excepción que se puede trabajar con I am thinking of o I'm thinking about, thinking about, por ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna consulta al respecto? No, teacher, se entendió. Bien, No está claro. entonces les voy a mandar la listita. Esto lo voy a mejorar y se lo voy a añadir. ¿Ya? Entonces, vámonos por favor con la respuesta correcta. La respuesta correcta sería you know. Muy bien. Vámonos con quién nos hemos ido. ¿Quién respondió ahorita? Michael, ¿no? ¿Quién respondió ahorita? Sí, teacher. Vámonos con Samara, por favor. La siguiente, la 10, Samara. Do you remember? Vamos a analizar. A ver, ya está hecha. Es lo que les he dicho ahorita. ¿Correcto? Remember, ¿se acuerdan? Estás recordando, me estás recordando. O recuerdas o no recuerdas. ¿Correcto? ¿Se acuerdan, chicos? Ahorita les he dicho de los verbos que no tienen movimiento. Hace caso, el verbo recordar tiene movimiento, significa que recordar es un movimiento. Es como entender, ¿no ve? Sí. El verbo Entender, recordar es entender. Yo te estoy recordando. Oye, ¿te acuerdas de mí? Yo soy Claudia, la que fue tu profesora hace 20 años atrás. Ah, sí, te estoy recordando. ¿Me vas a decir así? Eso significa que no te acuerdas de mí. Sencillamente. No me puedes... Che, ¿te acuerdas de mí? Yo soy Claudia, tu profesora de inglés, la que fue tu profesora cuando tú eras chango. Ah, sí, claro, te estoy recordando. Qué suerte. Eso no existe. Te estoy recordando. No existe, te estoy amando. No existe, te estoy entendiendo. No existe. No existe. Estoy sabiendo la respuesta. No existe. No son verbos de movimiento, son verbos de no movimiento, motivo por el cual jamás en la vida trabajan con ing. La respuesta es, do you remember? Ok, do you remember her? Her name, perdón. ¿Te acuerdas de su nombre? Vámonos con la siguiente persona, por favor. Esa fue Samara. Vámonos con Edson. 11. Teacher, disculpe. Sí, positivo. Proceda, por favor. Pregunta. Hace rato, no sé, ya entré, no sé si me habrá llamado lista o algo, no sé si puedo participar. Perdón, no le escuché nada. Hay mucha bulla en su ambiente. ¿Me puede explicar qué me está diciendo? Entré un poco tarde, teacher, va a disculpar, no sé si llamó lista o puedo participar. ¿Quién es? Adriana Laura. Ah, Adriano, ok, gracias. ¿Alguien más entró? Yo, teacher, agredo. Fernando. ¿Quién es? Brian. Brian. Ya. Y yo igual, teacher. ¿Quién Arlena. es? Arlena, ya. ¿Alguien más entró? Ok, nadie más. Arlena, la 11.
Si entra, Edson, si entran alumnos, me avisa quiénes son los que están entrando, por favor, para poder anotar sus nombres. Sí, teacher. Las personas que participan son las personas que asisten. Las personas que no participan, que no hablan, significa que no están en el curso, que han prendido sus cámaras y se han ido a almorzar a La Paz. Entonces, solamente las personas que participan son las personas que están asistiendo para mí. Asistencia y participación es exactamente lo mismo para mí. Ya les he dicho eso. Arlena, por favor. 11. Segundo. Dos. La segunda. Bien. Es lo mismo que les he dicho. Ay, tú me estás gustando. Qué lindo chico eres, tú me estás gustando harto. ¿Se dice eso? O me gustas o no me gustas. ¿Te amo o no me amas? No me puedes decir te estoy amando, te estoy recordando, lo estoy entendiendo. No hay eso. En inglés no existe. Yo estoy sabiendo la pregunta. No, no existe. No, love, understand. Te estoy recordando, tampoco. Remember, me estás gustando, tampoco existe me estás gustando. Ni en español existe me está gustando ese chico. No existe me está gustando ese chico. O me gusta el chico o no me gusta el chico. Sencillamente. No existe eso de gustar, de entender, de conocer, de saber la pregunta. Eso no existe. O la conoces a la persona o no la conoces. O la conoces la respuesta o no la conoces. O lo recuerdas o no lo recuerdas. O la amas o no la amas. Sencillo. Entonces, en ese caso, este de acá está chao. Automáticamente. Vámonos con la siguiente, por favor. Vámonos con Brian, la 3-1. Brian. Sí, teacher, sería estudias. A ver, no lo sé, vamos a analizar. Y dice, a ver, ¿por qué es pues studies? Si sabemos bien de que studies se utiliza studies para hablar de hábito, costumbre, hecho o realidad. Pero acá tengo la respuesta. Esta es mi respuesta. Dice right now. Esa es la respuesta. Y en tu página 143 o 144, si no me equivoco, te dice, a ver, si tu oración tiene un now, si tu oración tiene right now, si tiene at the moment, si tiene just, ¿qué es? ¿Qué tiempo es? A ver, cualquiera de ustedes, por favor. Presente continuo. Así es. Entonces, por gramática y por descarte y por todo, no puede ser, pues, studies. Porque sabemos que si es study, significa que esa es una opción de hábito, costumbre, hecho, realidad. Y no está hablando de eso, está hablando de right now. Vamos con la siguiente persona. Adriana Laura, 2. Adriana, mami. La 2 Entonces después de mí, pues toca... sería place. Vamos a analizar. Primer lugar, ¿qué me dice? Yo, por si acaso, ya les he dicho a ustedes y les he mandado también la información de que los adverbios de frecuencia usually, sometimes, always, never, se puede usar con verbo to be y se puede usar con do, does, con simple presente. Se puede usar, pero la posición es lo que varía. Y cuando es con verbo to be, va después del verbo to be, motivo por el cual ya nació muerto este. Entonces, mi respuesta va a ser place.
Adicionalmente a eso, es una acción de hábito, costumbre y realidad, ¿correcto? Porque dice twice a week. Independientemente de todo lo demás, dice twice a week, 2 veces a la semana. Motivo por el cual es pues una simple presente hecho realidad, hábito, costumbre, hábito, costumbre. Siguiente persona. Arlena, perdón, Abigail. Abigail. Sí, sí, teacher. ¿Cuál es la respuesta, Abigail? Are. Are, exactamente. No puede ser be, porque ese be que está ahí se lo utiliza con futuro. No se utiliza con otro, porque dice be, específicamente be. No dice am, is o was, were, dice be. Entonces, ese be solo se utiliza con terceras, perdón, solo se utiliza con futuro. ¿Ok? Entonces, obviamente, después, are. Vámonos con Alex. La primera, teacher. Vamos a analizar. Vamos a analizar. Y me dice, esta tarde, estamos hablando de futuro. En futuro podemos, no importa si es futuro cercano, pero en futuro podemos trabajar con simple presente y con el ing, ¿correcto? Podemos trabajar con el ing. Entonces va a ser ahí, a ver, vamos a leer. Dice, they, siempre tienes que revisar. They are coming this afternoon. O they come this afternoon. Obviamente si dice esta tarde, obviamente ellos están viniendo esta tarde. ¿Correcto? Entonces es are coming. Siguiente persona, por favor, Carvajal. Carvajal. Teacher, disculpe, ¿por qué are coming? No entiendo. Bueno, yo traduje que they are coming sería, o sea, que están comiendo, ¿no? Pero van a comer esta tarde, en un futuro. ¿Por qué no sería come? Comer, no estoy entendiendo. ¿Por qué comer? ¿De dónde sabe qué es comer? No comer. Ay, me estoy confundiendo con it. ¿Por qué sería are coming y no come? No entendí exactamente eso. ¿Por qué? Se supone que esta acción la van a realizar en la tarde, o sea que no la están haciendo todavía. Claro, es futuro. Sí, es un futuro, entonces no sería come. Puedes trabajar para hablar de futuro. Para hablar de futuro, por ejemplo, tú puedes trabajar con 2 tipos de futuro. ¿Okay? Los 2 tipos de futuro son aceptables. ¿Okay? Sin embargo, el contexto te va a marcar la diferencia. Y solo en este específico caso, es solo el contexto. Las 2, cualquier tiempo que escojas, te va a marcar la diferencia. ¿Ya? No sé si me está entendiendo. Se puede trabajar con futuro, se puede trabajar con futuro, se puede trabajar, porque ustedes no han llevado todavía el will y todavía no han llevado el will y no han llevado el be going to, ¿correcto? Por ese motivo, porque no han llevado ninguno de los dos, entonces tienen que tratar de ayudarse a sí mismos para hablar del futuro, tienen que ayudarse a sí mismos con el simple presente y el presente continuo progresivo. Entonces, cualquiera de los dos que escojas está bien. ¿Ok? Cualquiera de los dos. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, si yo digo they come this afternoon o they are coming this afternoon, significa lo mismo prácticamente. Significa vienen esta tarde. ¿Ok?
Pero se utiliza en este específico contexto, es mejor utilizar they are coming this afternoon. Por el contexto, porque ellos están viniendo, they are coming, no come precisamente. Ellos están viniendo, ellos vienen esta tarde. La arriba te dice, ellos vienen, escuchen la diferencia. Ellos vienen esta tarde. Ellos están viniendo esta tarde. ¿Cuál se escucha mejor? Solamente así. Solamente hablando de cuál se escucha mejor. Ellos vienen esta tarde o ellos están viniendo esta tarde. En algunas ocasiones, obviamente, vuelvo a repetir, ustedes no están llevando el futuro. No han llevado el will y no han llevado el be going to. Se puede trabajar con futuro, con el presente continuo progresivo y con el simple presente, con ambos. En este específico caso tenemos ambos y tenemos this afternoon. Pero en algunas ocasiones ambos significan lo mismo, ambos. Se puede usar ambos. Pero ¿cuál se escucha mejor? ¿Ellos están viniendo esta tarde o ellos vienen esta tarde? Están viniendo sería entonces, teacher. Aunque sí se podría decir. En este caso entonces, teacher, si en vez de decir this afternoon, o sea, esta tarde, y yo dijera tomorrow. Depende del contexto. En este contexto específico, más abajo hay más ejemplos, no se preocupe, de futuro. Pero en este específico contexto, con este específico contexto, se escucha y es mejor trabajar con they are coming. Ellos están viniendo esta tarde, no ellos vienen esta tarde. Porque los dos están bien. Los dos están bien para hablar de futuro. ¿Me entienden? Pero ¿cuál se escucha mejor? Are coming. Sí. En este específico contexto. Me refiero en este específico contexto. ¿Ok? En este específico contexto es mucho mejor trabajar con... En este específico contexto es mucho mejor trabajar con they are coming. Ambos significan lo mismo, ambos son buenos, ambos están bien, pero en el contexto que yo te estoy hablando es mucho mejor trabajar con are coming. Chicos, denme un minutito, por favor. Un minutito, por favor. No puede ser. Me voy a quedar sin batería. Mi batería. Bien, a ver. La siguiente. ¿Quién respondió lo último? Carvajal, ¿correcto? Sí. Vámonos con eso, por favor. Siguiente. La primera no había respondido, teacher, no sé si estará bien. La primera dice usted en las 5, ¿no?
Sí, teacher. A ver, vamos a analizar. A ver, dice, they always a smile on their faces. ¿Qué te marca la diferencia y bajo el contexto? Ellos siempre están sonriendo. ¿Cuál te marca el contexto? Ellos siempre tienen una sonrisa en la cara, mejor dicho. Es un Sí, simple presente. exactamente. Entonces, porque es un they, vas a usar Have. positivamente sí. Vámonos con la siguiente, por favor. Edson. Edson. Sería la segunda, teacher. Vamos a pensar. Dice, wanting. She's wanting. ¿Será que she's wanting es correcto? Ella está queriendo. Querer. El que está queriendo. No, porque sería un verbo sin movimiento y esto no tiene las terminaciones de ing, así que Eso es sería mal. incorrecto. Sí. Ya. Ese want, o quieres o no quieres. ¿Correcto? O sea, want, love, understand, remember. ¿Qué más será? Like. Y etcétera. Vamos a ver muchas más. O estás queriendo o no estás queriendo. O sea, o quieres o no quieres. O me estás amando, te estoy amando, no existe. Te estoy entendiendo, no existe. Te estoy recordando, no existe. Me estás gustando, no existe. Solo existen los verbos con movimiento para trabajar con el ing. Obviamente no estamos hablando de las excepciones, have y like. Perdón, have y think, eso es otra cosa. ¿Ok? Have y think es otra cosa. ¿Ok? Este have y think son excepciones. ¿Correcto? Son excepciones. Vámonos a la siguiente. Jessica. Do you want? Ya, esa es la consecuencia de la misma cosa de arriba. Perfecto. Eso ya no vale la pena revisarlo nuevamente porque ya sabemos que es lo mismo de arriba. Vámonos con la Jessica, ya está. Vámonos con Kareli. ¿La 7, teacher? ¿O la 8? Sí, la 8. Ya está respondida la 7. Is raining. Vamos a ver. Me dice, it usually, ¿por qué no es el verbo to be? Alguien que me responda, ¿por qué no puede ser el verbo to be? Porque está hablando del presente, perdón, del futuro. No escucho nada. ¿Quién está hablando? El micrófono creo que está mal. ¿Cuál es? Es un presente continuo. ¿Por qué no puede ser este de acá? ¿Por qué no puede ser ing? ¿Por qué no puede ser ing? Quiero que me digan por qué no puede ser ing. Porque el adverbio tiene que estar después del verbo to be, usually. Voy a mandarlo nuevamente. Así es, correcto. Y no debe de estar antes. Así. Quiero que aperturen sus celulares ahorita. Y lean conmigo.
Quiero que aperturen sus... Ya les he dicho esto, no sé por qué están volviendo a tener... Ya no deberían tener el mismo problema, tienen que tener otros problemas. No el mismo problema. ¿Cómo vas a tener el mismo problema? Quiero que aperturen sus celulares. Dice adjetivo, adverbio de frecuencias, always, sometimes y never. Obviamente existen muchísimos más. Pero vamos a hablar sobre la base de always, sometimes y never. 100%, 50-0. Fíjate en el ejercicio número 1. Dice, Mark and his classmates always speak English in Mrs. Miller's class. Fíjate, ¿dónde se encuentra el always? ¿Hay verbo to be? No hay verbo to be. Hay un verbo, principal. ¿Cuál es el verbo principal? Speak. Entonces, ¿dónde está el always? Antes. Vayamos a la 2. Dice, Mark is always in his classroom, Pero ¿dónde está el always? Después del verbo to. Después del verbo to be, en la número 3. Dice, they never speak their own languages, en la 3. ¿Dónde está el never? Antes del verbo principal. En la 4. The students sometimes speak their own. ¿Dónde está el tiempo, el adverbio de frecuencia? Antes del verbo principal. En la 5. Hay verbo to be. ¿Dónde está el verbo to be? Después del... Perdón, ¿dónde está el adverbio de frecuencia? Después del verbo to be. ¿Y la 6 dónde está? Fíjate la 6. Fíjate la 6. En la 6 dice, Mark is sometimes in the library, and he is sometimes in the barracks. Hay dos verbos to be, hay dos oraciones conectadas con un conector que se llama and y una coma. En ambos casos, el verbo to be va primero y luego va el sometimes, y luego va el adverbio de frecuencia. Y fíjate cómo está afectando a las dos oraciones. Primero verbo to be y luego adverbio de frecuencia. Y la 7 tiene verbo to be. Entonces, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. Esto te lo mandé ayer. Chicos, no es a una sola persona. Va a todos. A todos. No va a una sola persona dirigida mi consejo. Por favor, lean lo que les mando. No puedes escoger el verbo to be acá. ¿Por qué? Porque dice usually. Entonces, al ser adverbio de frecuencia, tienes que escoger automáticamente el range. Automáticamente. Justamente porque ¿quién te marca la diferencia? Tienes que cuando tú lees algo, automáticamente, pum, te fijas, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? ¿Qué me puede servir para determinar las cosas? Bueno, vámonos con la siguiente persona. ¿A quién le toca? Teacher, una pregunta, disculpe. Proceda, por favor. Y si en vez del verbo to be estaría un das, mis ocurrencias locas. Eso no hay problema. Ahorita les voy a mandar una foto. Esperemos un ratito. Ahorita les mando una foto. Para que sepan cómo se procede. Y además, voy a mandar la foto para que quede en vuestras memorias. Ya está. Un ratito. Acá está. Voy a mandarles esto para que quede en vuestras memorias. Un ratito, por favor. Un minutito. Acá está. Un ratito.
No lo encuentro ahorita. Ya, a ver. Vamos a proceder con un ejercicio. Para eso también existe el how often, no se olvide. Dice, they always speak, ya sé dónde está, English. Esperemos aquí. Bueno, no tengo, pero vamos a practicar. De todas maneras, obviamente, como tú sabes o como saben todos, para eso existe pues el how often, ¿se acuerdan? El how often es para preguntar cuán a menudo tú haces algo. Aquí se dice, se pregunta, ¿do they always speak English? ¿Ellos siempre hablan inglés? ¿Do they always speak English? En el supuesto que yo tenga que hacer alguna pregunta, por ejemplo aquí. Do they always speak English with teacher Claudia? Voy a colocar esto acá. Un rato, por favor. Ok, dice, they always speak English with teacher Claudia. ¿Ya? Y acá primero voy a hacer una pregunta con who, subject. Ok, voy a trasladar mi positiva oración y la coloco acá. Fíjate la posición, obviamente en este momento solo estoy trabajando con el subject, con la pregunta double question who subject. Y yo digo who always. ¿Quiénes siempre hablan inglés con su profesora? Ya está una pregunta, pero una pregunta sobre la base de una positiva oración. ¿Quiénes siempre hablan inglés con la profesora Claudia? Acá voy a hacer where. Where do they always speak English with teacher Claudia? Por ejemplo, ¿dónde ellos hablan siempre inglés con la profesora Claudia? Vamos a poner acá, ¿dónde? How many times? How many times? How many times? ¿Cada cuánto tiempo? How many times do they always speak English with teacher Claudia? Aquí voy a poner, aparte puedo hacer el, ay caramba, la perdí la cabeza. Aparte voy a hacer otra pregunta con, por ejemplo, con how often. Do they speak English with teacher? Okay. Voy a hacer con how often. What time. Aquí voy a, en vez de poner how many, voy a poner what time. What time. Mejor, mucho más factible. Aquí voy a hacer un how often. How often. Ya está. A ver, prestar atención, por favor. Aquí voy a colocar una. Ya. Mirad. Esta es mi positiva oración. ¿Ya? Esa es mi positiva oración. Y yo digo, they always speak English with teacher Claudia. Voy a hacer una pregunta, who subject, y digo, who always speak English with teacher Claudia? Ok. Ahora, ¿dónde? Primero he convertido, no te olvides, por favor, no se olviden que he convertido primero esa en una yes no question. ¿Correcto? Primero la he convertido, y de las yes no question recién nacen las demás. ¿Correcto? Que es la forma ideal. Do they always speak English with teacher Claudia? Ya está hecha. Entonces, mi positiva oración.
¿Qué es lo que tienes que hacer cuando no sabes algo? Tu positiva oración. Conviértela en una yes no question. Y luego procedes con ¿dónde? ¿Dónde ellos siempre hablan inglés con Teacher Claudia? No está la respuesta, me la invento. ¿A qué hora ellos hablan siempre inglés con la Teacher Claudia? No la sé la respuesta, la invento. ¿Cuán a menudo? Ah, ese cuán a menudo me obliga a qué. Me dice, ¿cuán a menudo ellos hablan inglés con Teacher Claudia? Entonces, ¿qué estoy borrando? El cuán a menudo. No sé si respondí su pregunta. Creo que no, teacher. No entendí, quedé confundido. Pero sí entiendo que ambos son adverbios de frecuencia. No, a ver, ¿Correcto? ¿O no? no es que ¿O estoy tengo que equivocado? explicarle para que entienda. Lo que quiero es que entienda, no que me diga no entiendo. A ver, primero, ¿con qué naces primero? ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Positiva oración. De esa manera, teacher, quisiera saber si el always se respeta en una oración negativa, usando con do o el das. Pero ahí estamos. Fíjese. Mire, a ver. Negativa oración. Y pregunta yes no question. ¿Con qué naces? Con tu positiva oración. Y dices, they always speak English with Teacher Claudia. Ellos siempre hablan inglés con la Teacher Claudia. Ahora vas a hacer negativa. Entonces dice, they don't always speak English. Fíjense la posición. Voy a marcar la posición. Entonces es igual que con el verbo to be. O sea, va después del verbo, y en este caso el auxiliar, ¿o Ya no? sabes, claro, el verbo to be ya sabes. Ya sabes que el verbo to be tienes que ir, va después del verbo to be. El verbo to be trabaja de la misma manera que este. Respetas pues siempre la posición. No puede modificarse la posición, Edson. La posición se respeta. Si es verbo to be, sabes que va a ir después del verbo to be. Mantienes la posición. Fíjese. Oración positiva. They always speak English with Teacher Claudia. Acá, negativa. They don't always speak English with Teacher Claudia. Pregunta. Do they always speak English with Teacher Claudia? Pregunta double question. Who always speak English with Teacher Claudia? Otra pregunta. Where do they speak English? A la siguiente. What time do they always speak English? Y la siguiente. How often do they speak English? Y ahora ahí obviamente maté la always, porque dice often. ¿Me entiende? Sí, eso entiendo, teacher. Sí, se entiende. Esa es pues su pregunta, ¿no ve? De hecho, ya me había respondido al hacer la negativa. ¿Sí? Ya. Sí. Está bien. ¿Tiene dudas? No, teacher, no. Ya. O sea, siempre tienes que respetar la posición. Sabes que el adverbio de frecuencia el adverbio de frecuencia, no importa cuál es, porque hay muchos. El adverbio de frecuencia siempre tiene que ir después del verbo to be y antes. Pues lo que usted me preguntó con don't y usted me preguntó con do. Aquí está, mire. Aquí está, mire, los auxiliares. ¿Ve? Sí, teacher. Sí, exactamente esa fue. Aquí está, mire. Voy a borrar esto, pero no puedo dejarlo ahí. Ahí está, mire. Obviamente acá no hay auxiliar. ¿Ok? ¿Se entendió, verdad? Chicos, ¿entendieron los demás? Sí, se entendió, teacher. Sí, teacher, sí se entendió. Sí, teacher. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando no sabes algo, lo primero que tienes que hacer es trabajar con una oración positiva, convertirla en una oración negativa, luego de eso vas a convertir en una yes no question, luego de la yes no question vas a hacer lo demás.
Esa es tu mejor forma de poder recordar y guardar la posición que debe, de respetar la posición que se debe. Siempre, siempre respeta la posición que tienes que tener. Ese es el punto. Ok, vámonos con... ¿qué? ¿Dónde estábamos? Acá. ¿Alguien respondió esto? A la 9, no, falta eso, ¿no? Es que ya me olvidé. ¿Con quién estaba? La primera. Ajá. Ah, ya. Jessica. La primera, teacher, porque estamos usando no y estamos usando presente continuo, ¿no? Muy bien. Después de Jessica viene Kareli. Are playing. A ver. Dice, they football this afternoon at 6. Ok. Correcto. Ok. A ver, vamos a ver quién nos toca ahora. Kareli. Luana. Teacher. ¿Cuál toca, Luana? ¿Cuál le toca la 11? A ver, dígame cuál es la respuesta de la 11. Ya ustedes tienen sus examinitos, por si acaso. Grupo, toca la 1, Luana. La sería la primera, teacher. A ver, vamos a ver. Dice, twice a day. Y si es twice a day, ¿cuál es la respuesta correcta? Los demás. ¿Cuál es la respuesta correcta? A los otros alumnos, dice 2 veces al día. Sería a la segunda, teacher, porque Sí, porque es un hábito. es un hábito. Exacto, hábito, costumbre, hecho realidad, no puede ser otra cosa que visits. Dice 2 veces al día, hábito, costumbre, hecho realidad, hábito, costumbre, hecho realidad. Michael. Michael. Sí, teacher. La siguiente, 12. Perdón, 2. La segunda, teacher. A ver, dice tomorrow morning, futuro cercano, acción concreta. Si es una acción concreta, ¿qué es? Ahí ya te dijo todo. Un simple presente. No, dice acción concreta, dice. Perdón, es un momento concreto. Sí, sí. Acción concreta. Momento concreto, acción concreta. Fíjense ahí, ¿se están fijando? Sí. Sí, teacher. Sí, teacher, me equivoqué. Entonces, el motivo por el cual... Sería la primera. Claro, no, pues chicos, es a momento concreto, es are living. Claro, momento concreto. Momento concreto. Es lo que estábamos hablando también con el Edson, arriba. ¿Por qué es ing y por qué no es la otra? Porque es un momento concreto. Tomorrow morning es un momento concreto. Vámonos con la siguiente persona. ¿Quién fue el que dijo Michael? ¿Fue, no? Sí, teacher. Lady, la siguiente, por favor. 3. La segunda, teacher. Positivo, señorita, porque es una realidad. Es una realidad, pues, de que el agua hierva a esa temperatura. Realidad.
hábito, costumbre, hecho, realidad. Samara. 4. La primera, teacher. Horario de transporte. Horario de transporte significa que todo el tiempo ese vehículo siempre sale a esa misma hora. Muy bien, vámonos a la siguiente persona. Sharisti. Cinco. Studies. Momento concreto. ¿Qué significa que cuando es un momento concreto? This afternoon. Present continuo. Continuo, exacto. Continuo, es un tiempo concreto, fíjense, es un tiempo concreto, momento concreto. Por lo tanto, va a ser continuo progresivo. Siguiente, grupo 5. Vámonos con Adriana Laura. Teacher, no se olvide enviar los verbos sin movimiento. Tiene que escribirme, si no me voy a olvidar. Ok, es que pasa que ya es las 2:21. Ya, alguien Sí, puede... llegas a las 2:21. Ya no podemos avanzar más con esto, o sea que desde acá hasta acá tienen que avanzar ustedes. Obligatoriamente me lo mandan, por favor. Y si tienen alguna pregunta, me hacen conocer. El día lunes, para terminar la clase de hoy día, ya hemos terminado hasta el grupo 4, ¿ok? Los demás grupos que están acá, ustedes me van a realizarlo y obligatoriamente mandan hoy. Los que no han mandado, obligatoriamente mandan hoy, por obligación. Esto corre para la final, por si acaso, para el examen final. ¿Ok? Obligatoriamente me mandan todo esto hasta que termine. ¿Ya? Y obligatoriamente para el día lunes, obligatoriamente, ¿están escuchando? Obligatoriamente, esta presentación de acá es obligatoria. Ya, esta presentación hasta la 10 es obligatoria. Y obligatoriamente vas a traerme, aunque sea una pregunta para el día lunes, por obligación. Una pregunta relacionada con estas preguntas. ¿Me están entendiendo? O sea que el día lunes aperturamos clases y comienzan a preguntarme. Pum, pum, preguntas. Todos tienen que traer, aunque sea una pregunta. ¿Me están escuchando? Sí, teacher. Una pregunta por obligación. Si no tienes tu pregunta, no tienes puntaje. Ok, teacher. Obligatoriamente vas a entrar a la clase con tu pregunta. ¿Ok? Y tienen que, ¿cómo se dice? Y tienen tiempo para mandarme hasta mañana. Mañana en la tarde, porque quiero corregir. Aquellos que no me han mandado, mañana en la tarde tienen que traer o mandarme. Ok, gracias, que tengan buenas tardes. Cuídense, por favor. Igualmente, teacher. Hasta Bye, luego. teacher. Hasta luego, gracias. Hasta luego, teacher. Hasta luego, teacher.